Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a esta quinta conferencia de las 6 que estamos dando en este lugar maravilloso, en este lugar en donde tenemos toda esta vista fantástica de nuestra ciudad Victoria. Y les doy la bienvenida a aquellos que hayan venido y nos quieren acompañar en esta plática profunda que vamos a tener respecto a un tema que es más que trascendental e importante. Si alguno de ustedes, si aquellos que están detrás de la cámara están interesados en avanzar espiritualmente y en conocerse a sí mismos, entonces no pueden ustedes no avanzar en el terreno de la cábala. No podemos nosotros obviar todo este conocimiento tan maravilloso que a través de los judíos, a través de grupos de personas excepcionales, maravillosas, de aguda y fina inteligencia, y con un amor y con un anhelo increíble, ha logrado hacer prevalecer, resguardar y sostener este conocimiento extraordinario que nos llega a nosotros con este nombre de Kabbalah. ¿Sí? Ahora vamos a entrar en profundidad con esto. Yo hice mis anotaciones porque no quiero olvidarme de nada. Es verdad que en una conferencia de hora y media, que es lo que va a durar más o menos esta, bueno, no vamos a desentrañar todos los secretos cabalísticos universales, ¿no? Eso lo sabemos. De hecho, en una plática, en una conferencia o en una conversación es imposible que eso se logre, puesto que la revelación de estos secretos, si bien se pueden explicar, si bien se pueden conceptualizar, por sobre todas las cosas hay que vivirlos, hay que experimentarlos, hay que lanzarse a esa transformación que nos propone todo camino espiritual. En este caso nos propone esta maravillosa herramienta que es la Cábala. Pero primero hay que entender que la religión que siempre de una o de otra manera ha sido la que contiene toda esta sabiduría, la que aglutina y masifica lo espiritual, ha sido necesario, ya que el hombre necesita de ciertos parámetros para vivir en este mundo, más o menos de manera ordenada. Pero también, por supuesto, la religión ha sido bastante limitante cuando de esto significa ir más allá en lo que respecta a esa enseñanza superficial. Y entonces, claro, toda religión tiene contenido de una facción o de un movimiento de mente privilegiadas que conservan y atesoran la verdadera sabiduría, y en el caso del judaísmo son los cabalistas. Y estos cabalistas definen a la espiritualidad en la capacidad de desarrollar la percepción de la verdad en grados cada vez más profundos. Dicen que cuando uno se adentra y empieza a trabajar con estas energías que nos conforman, empezamos a sintonizarnos en la correcta relación que se debe lograr en el hombre para entender al hombre, y la correcta relación que se debe alcanzar del hombre para poder entender al universo. ¿Sí? Bueno. En resumen, el conócete a ti mismo y conocerás al universo. Dicho de otras palabras. Exploramos nuestro mundo usando ciencias naturales, tales como la física, la química, la biología. Todos nosotros hemos estudiado y conocemos algo de todo ello. Pero claro, estas ciencias estudian únicamente el mundo físico, el cual percibimos con nuestros 5 sentidos. Para realmente entender el mundo en el que vivimos nosotros, necesitamos toda una herramienta de investigación que pueda ayudarnos
en el ámbito escondido que nuestros sentidos ordinarios no pueden percibir. Una verdadera guía práctica para ir develando poco a poco la verdad, de eso se trata la Cábala. De eso se trata todo camino espiritual. Pero en este caso vamos a abordar este maravilloso conocimiento. Y es de ahí que la Cábala es especial, y es de ahí entonces que la Cábala es solo para personas que tienen ya una enorme, inmensa inquietud y que no se dejan llevar por las ilusiones, por las trampas, por las mentiras, por los engaños que este mundo de tercera dimensión nos ofrece. Pareciera muy claro para los que estamos aquí o para los que me escuchan detrás de la pantalla, pero todos nosotros sabemos que la mayoría de las personas no tienen este cuestionamiento, no tienen esta duda, esta inquietud. Pero bueno, no estamos hablando para esas personas, no hacemos estas pláticas, estas charlas, y no compartimos todos estos videos para aquellos que realmente no tienen interés. Ya que no solo no me van a aguantar más de 2 minutos, sino que también, si se quedan un poquito más, nos van a señalar, nos van a prejuzgar y van a descalificar de todo esto que estamos hablando. Siempre ha sucedido así. Y les ha sucedido a las mentes más brillantes, agudas y finas. ¿Cómo no nos va a suceder a nosotros? ¿Cómo no me va a suceder a mí? Así que ustedes no se sientan mal cuando sean incomprendidos. No se sientan mal cuando de repente vean hacia atrás y no están siendo acompañados en este amor por el crecimiento, por el avance, por el desarrollo y la experimentación de la divinidad. Los cabalistas dicen que la simpleza resulta demasiado compleja para el hombre. La simpleza resulta demasiado compleja. Somos verdaderos expertos en complicarlo todo. Y eso nos aleja de la fuente. Y eso nos aleja del conocimiento trascendental, transformador y profundo. Y entonces queremos regresar a esa inocencia, a ese candor, a esa pureza, a eso que teníamos cuando éramos niños, para poder llegar a ser dignos de adquirir grandes bendiciones, y nos resulta muy complicado, y nos resulta muy difícil. La persona de la Cábala llega a través de la búsqueda intelectual a un grado de simplicidad. Pues como decíamos recién, lo verdadero es simple. Y así la simplicidad de la ciencia trae consigo también la simplicidad del comportamiento. Porque a medida que uno más avanza, a medida que uno más crece, a medida que uno se convierte más y más en un sabio, más humilde es. Más consciente de la realidad insignificante en la que vivimos está. Y entonces, ¿cómo llenarse de orgullo? ¿Cómo llenarse de vanidad? ¿Cómo llenarse de autosuficiencia? No, para nada. Solo sé que no sé, decía Sócrates, ¿no? La Cábala ha sido llamada la ciencia de la verdad. Y la verdad está al alcance de toda persona que busca la pureza. Mas si nos adentramos a la Cábala, no dándole ese lugar protagónico a la pureza, entonces nos va a llegar un conocimiento desvirtuado que en vez de hacernos elevar y de conectarnos con las altas esferas, nos va a llevar al más grande oscurantismo. Por eso muchos cabalistas se han perdido y han querido seguir sosteniendo la ambición, la codicia y el poder. Y se han aventurado a este conocimiento y entonces lamentablemente están aprisionados
por ese conocimiento y su alma realmente resulta muy condenada y muy llena de karma a través de mover estas cosas sin tener en cuenta la luz, sin tener en cuenta el amor, sin tener en cuenta la compasión y la verdad. Para aquellos que estudian la Cábala, por favor no se olviden de esto. Porque la Cábala también podría llegar a ser como un cuchillo que nos ayuda a alimentarnos, un cuchillo que puede ayudarnos a esculpir algo maravilloso en madera, un cuchillo que puede ser una herramienta maravillosa, pero también un cuchillo puede dañar y puede lastimar. Y generalmente el primero que se lastima con el cuchillo es el que posee ese cuchillo, porque no lo sabe manejar. Entonces, la Cábala, si bien llega a nosotros a través del judaísmo, la Cábala no le pertenece al judaísmo. Lo lamento por aquellos que son judíos y se enorgullecen de este saber. Gracias a ustedes se ha mantenido y ha perdurado, pero realmente los sumerios lo manejaban hace más de 7.000 años atrás. Los egipcios le continuaron luego de 5.000 años atrás, perdón, 5.000 antes de Cristo, así que imagínense, estamos hablando de 9.000, 7.000 años atrás. Los acadios 2.500 antes de Cristo también conocían, manejaban y trabajaban la Cábala. Los babilónicos 1.800 antes de Cristo, y ahí también entró el pueblo hebreo, ¿no? Pero realmente la Cábala se pierde en la noche de los tiempos. Este saber va más allá de los atlantes, va más allá de los lemurianos. De hecho, es el mismo conocimiento, la misma sabiduría de la divinidad. Así que no tiene principio y tampoco va a tener fin. Como decíamos, toda religión entonces guarda un conocimiento esotérico. Toda religión que es conocimiento exotérico, lleno de dogmas, lleno de rituales, lleno de creencias. El conocimiento esotérico entonces está reservado para aquellos de mente privilegiada y de amor y de anhelo sincero, profundo. Y por supuesto de una gran valentía, de una enorme perseverancia, de una total y absoluta entrega. Y en el cristianismo lo encontramos, por ejemplo, en la gnosis. En el islamismo lo encontramos en el sufismo, por ejemplo. En el budismo, en el zen, o también en el budismo tibetano. Ahí hay muchísimo de esoterismo, hay muchísimo de cábala en todo ello. En el hinduismo, en los diferentes yogas, ya saben que está el Bhakti Yoga, el Karma Yoga, el Raja, el Kriya Yoga, hay varios y hay muchos más yogas. Tal vez el Jnana Yoga se asemeje más al de la Cábala, ya que es mucho más intelectual. Y ustedes saben que si algo se han destacado las mentes judías es por el desarrollo del intelecto. No es el único camino, pero sí es un camino que a nosotros los occidentales y a los cristianos como herederos de las tradiciones semíticas o del Medio Oriente o judaicas, bueno, nos hace, nos facilita el camino, nos facilita la interpretación de todo esto. A veces el conocimiento oriental para la mente occidental es bastante difícil de captar, porque tenemos otra complexión a nivel energético. La Cábala, y fíjense ustedes, proviene del vocablo kiber. ¿Y saben qué significa kiber? Significa recibir. Esto es muy importante, ¿eh? Ya desde la misma palabra Cábala tenemos una de las grandes revelaciones. Para los cabalistas, y yo estoy de acuerdo con todo esto, Adán y Eva no fueron expulsados del paraíso. Adán y Eva se fueron ellos del paraíso. La manzana del conocimiento
No se les tenía prohibido para que no lo coman. Solo que tenían que esperar a que se les fuese dado. Pero Adán y Eva se precipitaron y quisieron arrebatar el fruto verde de la manzana. Qué maravilloso, ¿no? Y entonces dijeron, con esto yo me voy de aquí. Yo me hago cargo y manejo mi mundo a mi manera, no como la sabiduría me lo hace llegar. Qué interpretación tan diferente tienen los cabalistas y aún mucho más profunda tal vez y explicativa de cómo podemos entender esto. La cábala, según los grandes conocedores de estos temas, es el saber total, el conjunto de la totalidad. O sea, un sistema de guía espiritual para llegar a otras instancias dimensionales. Pero no sin antes haber demostrado, por supuesto, la gestión y el autocontrol de este mundo en el que vivimos. ¿Sí? Y esto quiero subrayarlo, y esto quiero remarcarlo. Es verdad que pudiendo nosotros adentrarnos en este saber, ir descubriendo ese potencial que existe en nosotros, se despiertan facultades, se despierta la percepción, se despierta un nivel de conciencia extraordinario y poderes que pueden llevarnos a nosotros a viajar a través del espacio-tiempo por las diferentes realidades. Los grandes sabios sabían de esto y los grandes sabios practicaban esto, aquellos que ya se habían transformado. Pero siempre ellos destacan, resaltan y enseñan de forma contundente de que si no nos sabemos desenvolver en este mundo, si todavía tenemos grandes problemas para administrarnos y gestionarnos, entonces no querramos adentrarnos a todo ello. Vamos escalón por escalón, vamos paso a paso, ¿sí? Y claro, aprender a vivir en este mundo material es parte del conocimiento cabalístico. Corresponde a sanar, a armonizar, a limpiar, a liberar las primeras Sefirot, las que están ahí abajo. Ya lo vamos a ver en más detalle. ¿Sí? Porque si hay desequilibrios en esas Sefirot, si hay desequilibrio en esos centros que existen en nosotros, entonces en este mundo tampoco vamos a poder alcanzar esa libertad que es tan necesaria y que es tan importante para luego aperturar niveles de conciencia superior. Muy bien. Dice así: logrando arrebatarle el poder a Satán que tiene sobre nosotros. Para la Cábala, dicen ellos, Satán es no el adversario de Dios, sino es el ayudante de Dios. Y esto genera, claro, enorme revuelo, enorme convulsión para aquellos que tienen muy bien definido el bien del mal, para aquellos que han tamizado de manera estructurada lo que es blanco y lo que es negro. Para los cabalistas, Satán, y recuerden ustedes que Satán corresponde a esta realidad material, a esta realidad de ilusión, nos presenta pruebas, nos presenta dificultades, nos presenta trampas para que podamos nosotros despertar a ese conocimiento de la verdad y recuperemos nuestra verdadera herencia. O sea, esta entidad o demiurgo o fuerza energética que gobierna esta tercera dimensión se siente feliz cuando la superamos, cuando la vencemos. Así dicen los cabalistas. Qué fuerte, ¿no? Y no tan fuerte, tiene sentido.
Si aquí no se trata de quedarse en sus redes, pero él tiene que hacer su papel y lo tiene que cumplir de la mejor manera. Y nosotros tenemos que hacer el nuestro y tenemos que demostrar que somos dignos y que ya hay grandeza en nosotros para que se nos aperture otras posibilidades de existencia, para que se nos abra el paraíso. Se lo puede situar a la Cábala en el siglo XI o XII en España, en Soria, Segovia, Ávila, ¿no? Fíjense, en esa zona de España, de la península ibérica. Porque ahí surgieron las primeras obras reveladas, pero no porque la Cábala haya surgido ahí. ¿Sí? Como dijimos, es mucho más antigua, pero esta Cábala moderna, en el siglo XI o XII, entonces en esa región de España, empieza a darse a conocer, mientras antes se mantenía en total y absoluto secreto. Y claro, llegó gracias también a ese trabajo, a esa labor, a esa difusión y a esa enseñanza que los esenios mantenían y sostenían. Nosotros hemos hecho videos sobre los esenios, hemos hablado sobre ellos, entre ellos uno que está en nuestro canal que es el Evangelio Esenio de la Paz, y en otras charlas hemos hablado sobre ellos. Y ellos eran conocedores y poseedores de la Cábala. Por eso es que en el judaísmo se siguió conservando, se siguió sosteniendo. Pero recuerden ustedes que los esenios habían sido desterrados. Los esenios no eran parte de esa comunidad aceptada dentro del judaísmo. Existían, pero los hacían a un lado, vivían en el desierto. Estaban los fariseos, los saduceos, estaban los celotes, ¿sí? Eran los más rebeldes, pero los esenios no se metían con nadie, más que con Dios. Eran los grandes sabios, los grandes místicos, y gracias a ellos, bueno, llegó entonces en el siglo XII a España a revelarse los primeros 3 grandes libros o 3 grandes fuentes de la Cábala actual. Es muy importante conocerlos, es muy importante tenerlos presentes, y aquellos que por supuesto quieren adentrarse a la Cábala, es lectura de la cual no nos podemos perder. El primero de ellos, del cual vamos a hablar, es el de el Sefer Yetzirah, conocido como el libro de Abraham o libro de la creación, en donde se da a conocer la creación vinculada a las 10 Sefirot que tenemos aquí atrás y que Gabriel nos hizo de un día para el otro. Fantástico lo tuyo, está hermoso, hermoso. Ese me lo voy a quedar, ¿eh? Bueno, ahí dejó establecido ese libro las 10 Sefirot de manera muy clara y las 22 combinaciones que existen entre ellas, que también son las 22 letras del alfabeto hebraico. Es importante precisar que en la lengua hebraica y en el contexto del Sefer Yetzirah se asocian las letras y los números. ¿Sí? Para el cabalista, para el místico, para la persona que tiene cierto avance espiritual, todo está conectado con todo. ¿No es así? Nosotros lo venimos siempre practicando, siempre observando, siempre teniendo muy en cuenta, porque a medida que vamos avanzando, el universo nos habla de infinitas maneras. Y ellos lo encontraron justamente en su alfabeto, asociado a los números, que por supuesto le dieron representaciones. Ya más adelante voy a hacer un repaso de todos ellos. Y de ahí es de donde también surge el tarot. ¿Sí? La Cábala y el tarot están íntimamente hermanados. No se los puede separar. De hecho, el tarot es, digamos que la herramienta más cercana que nosotros podemos tener para poder comprendernos, entendernos y comprender y entender la Cábala. Son dibujitos como de niños, pero muy llenos de simbolismos.
y basado en el extraordinario conocimiento de la Cábala. A eso se le llama la gematría, la letra asociada a los números. ¿Sí? Ya después lo vamos a ver con más detalle. Bueno, el segundo de los libros, la segunda fuente y por supuesto la más importante de todas para la Cábala es el famoso Zohar. ¿Sí oyeron hablar sobre él? El Zohar. Algún día tenemos que hacer algún programa dedicado pura y exclusivamente al Zohar. Más adelante lo vamos a hacer. Pero bueno, para que tengamos una idea, es el alma de la Cábala, el libro del esplendor, en donde se describe el vínculo místico entre los mundos superiores y los mundos inferiores, o sea, nuestro mundo, el mundo terrestre, exaltando el destino del hombre y su función en el universo. Y que no es poco ese destino que el hombre tiene según el Zohar y según todas las tradiciones místicas, esotéricas, cabalísticas y espirituales. Nos cuenta, por ejemplo, que fue el hombre quien expulsó a Dios del paraíso y no al contrario. Eso ya lo habías dicho. Bueno, de ahí sale, del Zohar, ¿no? Es decir, expulsamos nuestra divinidad y el Zohar nos da los pasos para volver a encontrarnos con esa divinidad interna. Está codificado y encriptado y quien lo pueda descifrar tendrá las pistas para llegar al conocimiento de la esencia misma de la divinidad. Ustedes dirán, ¿por qué se encripta ese conocimiento? Y para que solo el digno, el puro, aquel que se le ha clarificado la mente lo pueda captar con simpleza. Es increíble cuando uno se adentra a este tipo de conocimiento, pero es que se da cuenta que ahí siempre estuvo y antes no lo comprendía y no lo entendía porque mi mente estaba cochina. Pero ahora resulta que voy limpiando, transparentando mis mentes, mi mente, mis conceptos, mi energía, mi luz. Y todo está claro. Es increíble eso, ¿eh? No es fácil explicar cómo de repente nos damos cuenta de las cosas cuando siempre estuvieron ahí y antes, a pesar de que estudiábamos, nos esforzábamos y trabajábamos, la respuesta no llegaba. El famoso eureka se empieza a dar de un momento a otro. Se dice que es la misma divinidad, ¿no?, que nos entrega esa sabiduría, porque ya estamos listos. Y por eso Cábala es recibir. Se nos da eso cuando ya estamos preparados. Fue escrito en el siglo II o III por Bar Yochai, ¿sí?, que después de haber vertido comentarios críticos contra el gobernador romano, fue condenado a muerte y tuvo que exiliarse en una gruta durante 13 años, el pobre Bar Yochai. Pero bueno, las cosas no pasan por nada y ahí obtuvo la gran bendición de recibir de parte del mismo ángel o ser iluminado o maestro o extraterrestre, hoy en día lo queremos llamar, ¿sí? Porque ojo, la Cábala acepta total y absolutamente la vida en otras dimensiones, en otras realidades y en otros mundos. Hay muchos textos antiguos, inclusive la Torá, el Antiguo Testamento, que hablan referente a todo ello. Pero bueno, aquí se le presentó el famoso ángel Metatrón, el jefe de todos los ángeles. ¿Han oído hablar sobre él? ¿Sí? Bueno, allá no dicen que sí. Sí, Metatrón es el gran jefe según el Zohar. Pero se dio a conocer recién en el siglo XIII, como decíamos, ¿no?, allá en España, entre León, Segovia, Ávila, toda esa zona, Soria. Ahí es donde se dio a conocer. Pero realmente fue escrito en el año 2 y 3. Por supuesto, no puedo dejar de nombrar a una persona, o a un místico, un maestro,
a un cabalista excepcional que se llama Abraham Abulafia. Recuérdenlo, ténganlo presente, búsquenlo. Él defendía que el hombre en estado de éxtasis tiene acceso a su ser profundo y enseñó un método de conocimiento místico llamado camino de las ideas. Este cabalista muestra un gran paralelismo entre este conocimiento extraordinario de tradición hebraica, un paralelismo y similitud con las tradiciones orientales, el yoga, el tantra, el budismo, porque en definitiva es lo mismo. En el fondo es lo mismo. Yo sé que a muchos cabalistas les va a doler, porque para ellos es exclusivo todo esto, pero es que si es de la divinidad, está en todas las culturas. Dicho de otra manera, expresado en otra forma, pero la sabiduría es la misma. Sí, está bien, no hablamos de árbol de la vida o de sefirot, pero si hablamos de chakras o lotos, es lo mismo. Ya lo vamos a ver. Ahí hay 7 niveles. Aunque veamos 10 sefirot, bueno, 11 con Dat, ya después vamos a hablar de esto. Hay 7 niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Aparte, si Abraham Abulafia hacía esa conexión y fue de los grandes maestros cabalistas iluminados, ¿cómo no destacarlo también nosotros? Y bueno, la tercera fuente, que también hay que mencionarla, no tan conocida, no tan con tanta fama, pero sí también, si queremos profundizar en la cábala, la tenemos que tener presente, es el Bajir. También se aproxima en el año, se escribió en el año 1176, 1200 en España. El libro se puede dividir en 5 partes. La primera es el verso de la creación, se brinda una explicación del Génesis. La segunda es Aleph Bet, que se dan enseñanzas sobre el significado esotérico de las letras hebreas. La tercera, las 7 voces y el Sefirot, se trata de la voz divina. La cuarta, los 10 Sefirot, se habla sobre el porqué del nombre de la Sefirot y la naturaleza. Y la última parte, misterios del espíritu, se trata entre otros sobre asuntos de la reencarnación. Porque la cábala, por supuesto, no acepta, sabe que la reencarnación es un hecho real, concreto, comprobable, tangible. ¿Sí? Por eso es que también la cábala nunca fue fácilmente aceptado por el mismo judaísmo, y mucho menos por el resto de las religiones judeocristianas que surgieron. ¿Sí? La cábala no es un camino de creencia, sino un camino de conocimiento y transformación basado 100% en la experiencia. Ningún cabalista puede llamarse cabalista si no ha tenido manifestaciones místicas. ¿Les suena eso? Si han tenido manifestaciones místicas y no saben nada de cábala, ustedes son cabalistas. Están empezando a hacerlo. Claro. Si nos apoyamos en este saber, si nos apoyamos en la experiencia de todos estos sabios e iluminados, bueno, desde ya que entonces vamos a entender que no estamos locos, de que no nos pasa solamente a nosotros este tipo de cosas. Les ha pasado siempre a un montón de gente. Y además, fíjense, tenemos un contexto, tenemos un marco, tenemos algo de renombre que puede avalar todo lo que nosotros estamos viviendo, creciendo, experimentando. Claro, está mal aquel que se pone la camiseta y dice yo soy cabalista y el resto de cosas son cosas inferiores, ¿no? No, por favor, ese está muy lejos de ser un sabio, ya lo sabemos. Le voy a enunciar algunas frases cabalísticas o de la cábala, muchas de ellas que provienen del Zohar, para que se den ustedes una idea de lo maravilloso, de lo profundo. Una de ellas dice: la realidad se parece a un espejo.
Cada acción que realizamos, cada emoción que mostramos y cada palabra que hablamos se refleja en nuestra vida en igual medida. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es así? Lo de afuera es una creación que surge y parte de nuestro interior, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hacemos. Así lo define muy bien el Zohar. Otra frase dice: el santo ha revelado todas las cosas de tal manera que todo en este mundo debe ser una réplica de algo en el mundo de arriba, y que los dos deben estar unidos para que su gloria se extienda por encima y por debajo. Dice el Zohar también. O sea, así como es arriba es abajo, así como es adentro es afuera. ¿Le suena eso? No podemos no estar de acuerdo. Aquí el grave problema es que están desconectadas estas condiciones. Y es por eso que el ser humano está completamente separado, distanciado de este nivel y de este grado de comprensión que resultaría liberador, que resultaría transformador, que resultaría divino. ¿Quién es sabio? El que aprende de todas las personas. ¿Quién es poderoso? El que subyuga la inclinación al mal. ¿Quién es rico? El que se regocija en su porción. ¿A quién se honra? El que honra a otros seres humanos. Abot Ben Somá, otro cabalista. Qué hermoso, ¿no? Muy lindo. Háblame del amor, dice el poeta, y te mostraré el comienzo, el medio y el final de todas las cosas, y la fuente de tu propia existencia. Otra vez el Zohar, el alma de la Cábala. La cárcel más grande es vivir siempre con el miedo de qué dirán. Cosa más fácil de decir que de hacer. Dice la gran obra: envuélvete en la indiferencia como en un manto. Esa es la clave de la vida mágica. ¿Sí? Y bueno, de eso se trata. Porque críticas van a llegar. Porque prejuicios y obstáculos van a venir para aquel que quiere avanzar. Pero lo único que debe de importar es el testimonio de nuestra conciencia. De ahí nomás. Yo cuando hago o preparo estas charlas, las preparo y las hago en base a lo que siento y lo que mi conciencia me transmite y me dice. Aunque entiendo que muchas veces no es muy popular, no le gusta a la gente. ¿Pero a qué me debo? ¿A la gente o a mi conciencia? Si queremos avanzar dentro del camino espiritual, nos debemos a nuestra conciencia. Así que adelante, amigos, no tengan miedo. Donde las personas y las masas y las gentes nos rechazan, la divinidad nos recibe con los brazos abiertos. Y eso es permanente y eso es eterno. Estás donde estén tus pensamientos. Asegúrate de que tus pensamientos estén donde quieren estar, dice el Rab Breslev. Wow. Estás donde estén tus pensamientos, o sea, tu atención. Asegúrate de que tus pensamientos estén donde quieres estar. Si no estamos conscientes y no somos responsables de lo que estamos pensando, perdón, pues no pensemos. Qué fácil, ¿no? Solo debiéramos de pensar si es nuestra voluntad hacerlo y si resulta realmente constructivo y nos lleva a algún lugar. Si no, no. Cuando tu vida está llena del deseo de ver la santidad en la vida cotidiana, sucede algo mágico. La vida ordinaria se vuelve extraordinaria y el proceso mismo de la vida comienza a nutrir el alma. Esto también es muy difícil, ¿eh?
ver lo extraordinario en lo ordinario. Y por último, la última frase cabalística que se encuentra en los libros, en las fuentes, y expresada y dicha por muchos de estos maestros de la cábala es: el amor es la trascendencia del alma sobre el cuerpo. O sea, nuestro corazón debe ser mucho más grande que nuestro pecho. Pero cuando hablamos de amor, para los cabalistas, tiene un sentido mucho más completo que el que nosotros tenemos, ¿eh? Más adelantito vamos a hablar un poquito de eso. Porque el amor debe de darse y tiene que transmitirse cuando corresponde. ¿Recuerdan ustedes que hemos dicho en charlas pasadas que la voluntad por encima del amor, el orden por encima del amor? Decía el decía el de constelaciones familiares, Wilhelm Reich. ¿Sí? ¿Lo dije bien, Lula? Ok. El orden primero, luego el amor. Y eso viene enseñado de la cábala. El amor tiene que ser dado y tiene que ser transmitido cuando corresponde. Cuando la persona o las condiciones merecen que fluya el amor a través nuestro. Si no, no. Es como si, por ejemplo, un niño, en el momento en que le damos un caramelo, se pone feliz. Y claro que se va a poner feliz. Y yo digo, ay, qué hermoso, qué lindo, qué bonito, me encanta. Y ahí le doy otro caramelo. Y ahí le doy otro caramelo. Y ahí le doy otro caramelo. Me derramo en amor dándole caramelo. Pobre niño. No le estoy haciendo ningún bien. ¿No es así? Bueno, ese es uno de los ejemplos que ponen los cabalistas, ¿no? Hay muchos más. Necesitamos nosotros entonces alcanzar ese amor que nos hace crecer de forma equilibrada, de forma que nos nutre realmente y no nos desvitaliza y nos sumerge en el caos y en el dolor y en el sufrimiento. Hay que destacar dentro de la cábala un grupo que allí por el año 1700, dentro del judaísmo, surgió una facción que aún hasta el día de hoy se llama hasidismo. ¿Sí? El movimiento hasídico es una facción dentro del judaísmo que en un principio se opuso al judaísmo tradicional, o mejor dicho, el judaísmo tradicional se opuso a todo lo que sea hasídico, ¿no? Porque claro, no se apegaban de manera literal, de repente, a la Torá o a las enseñanzas religiosas del judaísmo. Ya que Hasid viene de Yesed, una de las Séfiros, ¿no? Que significa bondad y amor. Y enseña que ver el alma del objeto en vez de su cuerpo, su esencia interna, es muy superior. O sea, evaluar las cosas por el fondo y no por la forma. Eso enseñaban los Hasid o el hasidismo. Pero eso era en un principio. Ya luego, por supuesto, los siglos fueron pasando y como toda cosa muy elevada, que no se cuida y que no se mantiene tan en secreto y que tal vez siente la necesidad de ser aceptada, se va contaminando y entonces hoy encontramos mucho de hasidismo de repente, pero ya perdieron gran parte de esa esencia que Baal Shem Tov en 1750 enseñaba. Se los conoce por sus atuendos, ¿no? De esos gorros y esas barbas. De repente se han convertido en muy ortodoxos algunos de ellos, pero eso no significa que por esas ropas
muchos de ellos no conserven esto tan profundo. No evaluemos las cosas por la forma, como lo dijimos. Pero muchos de ellos sí se han dejado arrastrar por esa enseñanza que es fundamental conservar, y de repente la han perdido y entonces se han convertido en muy ortodoxos, muy estrictos. Y bueno, ese amor y esa compasión tal vez no se le vea tan claramente a los hasídicos de hoy en día, por lo menos a una parte de ellos. Los cabalistas nunca fueron aceptados por las jerarquías judías, ya que es la versión más potente y subterránea de la espiritualidad dentro del judaísmo, como también el gnosticismo, como también el sufismo y como también todas esas corrientes en las religiones, ¿no?, más profundas. La religión es control y poder, y el misticismo es el acceso directo a la fuente, a Dios. No necesitamos intermediarios, y eso, por supuesto, a ninguna institución y a ninguna religión le va a agradar. Eso lo sabemos todos aquí, y todos allí detrás de la cámara. Pero la mayoría de la gente a nuestro alrededor no lo tiene claro todavía. El problema de la alta espiritualidad es que no nos entiende nadie. La Cábala entonces ofrece una estructura antigua para refugiarte, ya que te hace ver que siempre hubo otras personas antes que tú, ¿no? Pero de igual manera, si empezamos a hablar de Cábala, la gente se asusta, o la gente le huye, o la gente dice, no, es muy complicado todo eso, cuando no es así, para nada. Está muy bien trabajado ese concepto de huirle a las cosas esotéricas o místicas, porque todo eso es oculto, oscuro, perverso, cuando es lo contrario. La Cábala no es secreta, amigos, no lo es, pero es oculta, pareciera que se esconde, y ha sido así porque, por supuesto, hay que tener cierto nivel de comprensión, cierto nivel de avance espiritual, cierta apertura. Hay que tener, además, muchos elementos internos de desarrollo que nos hagan personas excepcionales, despiertas. Y bueno, solo ofrece respuestas únicamente a aquellas personas que en primer lugar se han preguntado. Ustedes, para encontrar respuestas, no solo conceptuales, sino también experimentales, que son las más importantes, debemos de esmerarnos, debemos de esforzarnos, debemos de buscarlo, debemos de anhelarlo, porque si no, no van a llegar ninguna de ellas. La Cábala, entonces, ha sido secreta, además la Cábala, como todo camino espiritual, y esto no le agrada a muchos, pero es así, es algo largo. Bueno, una vida para un cabalista es cortito, para una persona que tiene conciencia espiritual no es nada, pero sí es un trabajo, o es el trabajo de toda una vida, o a veces de varias, pero que nos lleva a nosotros realmente a esa liberación y a esa iluminación. El trabajo en la Cábala no solo es largo, y por eso no es muy popular, porque también es solitario, es incomprendido, es algo duro. No le voy a decir que no, pero es maravilloso, es fantástico. Internamente hay un regocijo increíble cuando alcanzamos ese avance y lo vemos a nuestro alrededor y lo vemos en nosotros mismos. Ustedes dirán, ¿y entonces cómo es que resulta duro? ¿Y cómo es que resulta solitario? Y sí, es duro y solitario porque la gente no apoya a aquellas personas que van cada vez más emanando luz y haciendo crecer su vibración, su energía, su sabiduría, su alegría. La gente envidia, rechaza,
critica a esas personas. Ya lo sabemos a eso. Lo entendemos. Y de parte nuestra no debe de surgir un sentimiento de contrariedad y de rencor y de coraje, ¿no? Para nada. No son ellos los que nos tienen que entender, sino nosotros. Que debemos comprender que todavía no les ha llegado su tiempo. Nosotros fuimos así, también lo hicimos. Se trata de alcanzar la felicidad permanente, real y no superficial y pasajera. Se trata de que la mente pueda pensar en términos de eternidad y así lograr lo que hoy llamaríamos la mente cuántica. ¿Sí? Pensar en esa añoranza, en ese concepto de eternidad, nos hace a nosotros demostrar que ponemos a Dios por sobre todas las cosas. Cuando aquello que nos moviliza, cuando aquello que nos motiva, cuando aquello que nos hace a nosotros generar inspiración, deseos, son cosas materiales, vanas y superficiales, bueno, todavía somos personas satánicas. Resulta duro decirlo, pero es así. ¿Qué va a ser? Dicho por los cabalistas, dicho por las personas espirituales. De hecho, venimos a este mundo porque somos satánicos, todos. Pertenecemos al reino de la materia. Le hemos dado nuestro poder. Entonces, bueno, es de ahí que somos ángeles caídos todos nosotros. En la Cábala, la búsqueda se vuelve infinita e incita al deseo máximo. La búsqueda de la verdadera identidad te lleva al éxtasis, a diferencia de los deseos inferiores, que son deseos limitados y temporales. Yo a ese deseo por la eternidad, a esa fuerza que te moviliza hacia el infinito, le llamo anhelo, ¿sí? Y es algo que tenemos que alimentar, es algo que tenemos que hacer crecer. Es ese amor a la sabiduría. El problema del hombre es que busca la luz, fíjense ustedes, sin entender que no tiene capacidad para contenerla. Bueno, si es que busca la luz, muchos de los que buscan la luz, que son la gran minoría, ¿no? Muchos de los buscadores, ¿no? Dicen, bueno, ya quiero la respuesta, ya quiero saber de qué se trata esto, cómo hago mi cuerpo de luz, cómo me ilumino, ya quiero saber, entender. A ver. Está bien, se vale que sean así, pero para ser llenado por la luz, primero debemos de tener un recipiente en donde podamos contener ese conocimiento, esa sabiduría, esa verdad. Los cabalistas le llaman cli al recipiente, ¿no? Entonces hay que expandirlo a ese cli y hay que vaciarlo a ese cli. ¿Sí? Expandirlo y vaciarlo para que entre la verdad, para que entre la divinidad. Es un trabajo de introspección hacia adentro, pero sin patologías, o sea, sin enfermedad. Significa que ese trabajo de introspección, ese trabajo místico que debemos de realizar, no tiene que ser desconectado de la sociedad, del mundo, de la materia. No tenemos que irnos a un extremo. Eso en estos tiempos, y eso para los cabalistas es algo patológico. No, hay que aprender a vivir en este mundo, como lo decíamos anteriormente en la charla. Y el otro grave problema de perder el sentido, de perder el sentido, caer en la condición de que todo depende de ti, llevar ese peso. Bueno, a medida que nos vamos vaciando, hay que comprender y hay que entender que si bien depende de nosotros ese avance,
el esfuerzo y el trabajo va dirigido a ese vaciamiento, a esa pureza, a esa ligereza que debemos de lograr. ¿Sí? No es un esfuerzo que tiene que llenarnos de angustia, de ansiedad, de obsesión, de frustración. Para muchos que entramos al camino o en cierta etapa de nuestro avance, eso logra ganar terreno y de inmediato tenemos que tomar conciencia y deshacernos de eso, porque es justo lo que nos obstaculiza. Si de lo que se trata entonces es de recibir, si de lo que se trata entonces es de vaciarme y de ampliar mi interior, entonces tal vez es mucho más fácil de lo que creía. Como no encuentro el sentido a las cosas materiales, entonces acumulo más cosas materiales. Esto en el caso de las personas que están completamente perdidos en la ilusión. La gente confunde el ser con el tener. Además, comprar es más fácil que cambiarse a uno mismo, ¿no es así? Por eso es que no eligen este camino. El gravísimo error de la psicología, aquí palito para la psicología, es pretender hacer entrar al hombre a una teoría, a una idea, a un concepto limitado, que está todavía en pañales, y aprisionarlo en él. Recuerden, la psicología apenas tiene 100 años. Ahí va avanzando, ahí va gateando el chiquito. Pero todavía no pasa de la mente consciente. No importa que trabaje con el subconsciente, porque para el cabalista el subconsciente también es consciente. Fíjense ustedes. Para el cabalista, si tú rechazaste algo y lo guardaste en el subconsciente, pues fue consciente. Para la cábala, el inconsciente o subconsciente es algo que va más allá de lo que nosotros en nuestra mente inferior podemos percibir. Ya va a llegar la psicología, démosle tiempo. Démosle tiempo. Bueno, seguimos. Seguimos con las anotaciones. Las terapias psicológicas, para seguir dándole, porque sí, aquí le puse otros puntos a la psicología. Oigan, si están estudiando psicología, no lo tomen a mal, no abandonen la carrera, por favor, no estoy diciendo eso. No, es importante de repente tener un título. Nos ayuda a desenvolvernos en este mundo y aparte hay cosas muy interesantes dentro de la psicología, pero sí hay que decir y hay que destacar, porque los cabalistas lo tienen muy en claro y cuando le hablan de psicología, los maestros cabalistas hacen una media sonrisa, ¿no? Sí, dicen que sí a todo, pero se ríen por dentro. Las terapias psicológicas están basadas en los desequilibrios inferiores y en organizar y acomodar la basura, la enfermedad, en vez de ir en la búsqueda de la identidad verdadera. ¿Sí? Bueno, muy claro, muy directo, muy contundente, pero hay que decirlo, hay que expresarlo. En la espiritualidad o en la cábala, para encontrar uno su propio destino y propósito, primero hay que conocer poco a poco al todo. Es como si fuéramos una pieza de un rompecabezas o puzzle, en donde hay que ver el todo para saber dónde ubicarnos. Fíjense ustedes qué interesante. Nuestra identidad emerge del conocimiento del todo. O sea, imagínense ustedes, la cábala te muestra ese paisaje total de ese rompecabezas o puzzles. Y tú eres uno de un puzzle dentro de ese rompecabezas universal. Y hay que ver el todo para ir viendo dónde está ese colorcito que yo tengo, esa figurita que yo tengo, para saber dónde ubicarme. Está lindo explicado así, ¿no? Es muy lindo explicarlo de esta manera. Y es por eso que entonces
nos alientan los cabalistas a tener conceptos amplios y profundos de la creación y del universo. Aquí tenemos un lindo mapita, ahora lo vamos a explicar. Un lindo trabajo que hizo Gabriel, ¿eh? Otra vez lo voy a decir porque está muy lindo y me lo voy a quedar, ¿eh? Nadie se lo va a llevar. En la Cábala, el Talmud Jajam, ¿qué significa aprendiz de sabio? Sí. Bueno, pero lo dije. ¿No? Me gustó cómo suena Talmud Jajam. Bueno, o el aprendiz de sabio se vacía de manera solidaria con el otro, entregándole todo el conocimiento, o sea, sin transmisión uno no puede crecer. Esto los cabalistas lo saben muy bien. Y es por eso que si hablan frente a un público que no existe, para ellos no es importante. Claro que es lindo que haya gente, ¿no? Aquí son poquitos, pero están los indicados. Allí detrás de la cámara espero que sean mucho más, pero estoy seguro que llegarán los indicados. Ahora, lo más importante no es que ustedes escuchen, comprendan y entiendan todo esto. Lo más importante es que lo esté comunicando, que lo esté expresando, porque de eso depende mi avance. Así lo veían los maestros cabalistas. Y así lo tenemos que entender y así lo tenemos que practicar. Sin transmisión, sin enseñanza, no hay avance. El concepto de universo en Cábala es lo que se oculta, lo que se me impide ver. Hay 5 universos o mundos para la Cábala. 3 se captan de forma clara, o sea, hasta la tercera dimensión, primera y segunda y tercera dimensión. Pero claro, los otros están en la eternidad y son un poco más complejos, los otros mundos. La diferencia en los universos superiores no son de extensión o forma, sino de contenido y fondo. Interesante, ¿eh? Hay que desmenuzarlo a esto, hay que desenmarañarlo. Pero no esperen ustedes encontrarse a las puertas de otros universos si se dejan llevar por las formas todavía. La verdadera información, y es increíble porque la misma palabra contiene, es el estudio de la forma, como lo hace la ciencia, pero en su aspecto de contenido. Fíjense, informa, interno. Lo interior de la forma, ese es el verdadero conocimiento, la verdadera información. Claro, pero para eso hay que aprender a abstraerse. Hay que aprender a ver la esencia de las cosas. Y no solo verlas, sentirlas, percibirlas. Desarrollar esos sentidos sutiles, no físicos. Todos los universos tienen sus funciones. No se puede renunciar a ellos. Solo hay que quitarse los velos. El de la materia, el de la mente, el de las tentaciones, que son puras ilusiones. Esos son los velos. Esos son los obstáculos para el cabalista o para el aprendiz de sabio. ¿Sí? El yo para la cábala es todo lo que se piensa el ser humano en función del yo inferior origina distorsión. O sea, el yo para la cábala es que aquello que se piensa en función del yo es absoluta distorsión. ¿Qué significa eso? Que siempre hay totalidad, que siempre hay un nosotros. Un maestro cabalista, cuando se refiere a él mismo de yo, lo hace por humor, pero no hay yo. Si es que ya ha despertado, si es que ya ha corrido esos velos.
Entonces romper el velo de yo te pone en contacto con la realidad general. Sin embargo, cada céfiro tiene su propio yo, destacando, por supuesto, el yo material, el yo emocional, el yo mental y el yo oculto, el yo superior, para luego, al fin, disolver ese yo. No podemos pasar a la disolución de yo de manera drástica. Hay que ir paso a paso, ¿sí? Ir corriendo velo tras velo, escalón por escalón. Primero uno tiene que saber quién es. Luego equilibrar quién es. Y después desaparecer de lo que cree que es, ya que Dios entra en nosotros solo cuando nos vaciamos. Bueno, pero primero, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Y luego, cuando veo que tengo enormes desequilibrios, porque es a eso lo que voy a llegar, tengo que lograr ese equilibrio. Y luego que logré ese equilibrio, pues, ¿por qué me separo? ¿Por qué me divido? Si esto que soy vibra todo a mi alrededor. De inmediato soy como la gota que cae al inmenso y vasto mar. Y yo y mi Padre somos uno. O sea, no hay yo. Queda el Padre que lo es todo. Interesante, ¿eh? Para la Cábala hay dos niveles de conciencias a destacar. La conciencia a nivel Bet y la conciencia a nivel Aleph. Son las dos letras, A y B, ¿no? En este caso, el nivel Bet, que es la conciencia inferior, está llena de pasiones, de deseos mundanos, es la dualidad y se está fragmentado, ¿sí? Ahí reina Satán, ahí le servimos a Satán, en esta dualidad en la que existimos nosotros. Así que todos somos betudos, ¿no? Estamos en Bet. Es preferible equivocarse, dicen los cabalistas, que abstenerse, porque todos estamos desequilibrados en cierto rango, ¿sí? O sea, no se sientan mal porque seamos betudos, porque estemos en Bet. No. Vamos a equivocarnos, vamos a vivir la dualidad, dicen los cabalistas. Es preferible eso que quedarse atónitos, quedarse detenidos, quedarse sin avanzar. Todo lo que existe en la realidad de Bet, y es lo que tenemos que descubrir, tiene un vínculo con el infinito. Porque en Bet también está la divinidad. Por eso que Satán no puede ir en contra de Dios. Porque no puede separarse de él. ¿Sí vamos comprendiendo? Y luego, por supuesto, está la conciencia Aleph, ¿no? La letra A, la primera del vocabulario judaico, ¿no? Hebraico. Es la unidad total, donde se llega al Pardeso Paraíso, el lugar de la piedra de mármol puro, donde se unen las aguas superiores de las aguas inferiores. Es el sitio de la verdad, del poder divino, de soportar los dos opuestos en forma simultánea. Y en las palabras de los cabalistas, es la paradoja de las paradojas, que dice así: la exaltación de Dios y su proximidad con el hombre se une con la soledad del hombre y su distancia de Dios. Una paradoja esto, pero maravilloso. Esa es la conciencia Aleph, la gota que cae al inmenso y vasto mar. Y a pesar de lo complejo que resulta entender esto superior no es difícil de captar y entender cuando se está ahí. Dice uno, caray, pues si siempre he sido esto. Ha estado esta sabiduría siempre en mí. Es muy simple. Pero claro, para la mente inferior resulta de enorme rechazo, de enorme confusión. El razonamiento y el intelecto no lo puede asimilar, porque solo está preparado para trabajar en dirección hacia Bet. A medida que se desciende, las fuerzas y energías se multiplican, amigos.
Para los maestros, para los seres de luz, ángeles y arcángeles, lo que nosotros vivimos es un caos. Dicen, pero ¿cómo vive esta gente? La verdad es que dicen, qué increíble, ¿eh? Hay que darle el mérito a estas personas, la verdad, porque yo no sabría qué hacer ahí. Frente a ese tremendo caos, a esa tremenda confusión, a esa tremenda ceguera, mamma mía. En ese aspecto, digamos que nos reconocen los seres superiores. Fíjense. Es tragicómico el tema, pero hay que decirlo también. Porque allá es simple. Cuando la meta y el propósito es tangible, se cae en la dualidad, ya lo habíamos dicho. Cuando es intangible, se dirige uno hacia la unidad. Bueno, hay 3 etapas dentro de la Cábala y dentro del verdadero camino espiritual. Ya lo he dicho varias veces, pero aquí le voy a poner el sellito cabalístico, ¿no? Y entonces le da más fuerza, le da una fuerza milenaria, porque no lo digo yo, ya lo dice la Cábala. ¿Sí? La primera etapa es la de dudar de los pensamientos. Es la etapa del guerrero. Es el de desaprender. Aquí las constelaciones ayudan, ¿no? Lo vimos hace poquito en la charla pasada. Abraham Abulafia decía, este gran maestro, la fuerza de la rutina es más potente que la fuerza de la materia. Sí. Somos como robots. De repente repetimos una y otra vez las cosas. Ya no sabemos si nos gusta, si es lo que queremos, pero bueno, eso es lo que veníamos haciendo, lo que nos enseñaron, y listo. Y seguimos así. La mente sigue rumiando las mismas cosas, seguimos repitiendo las mismas vivencias, las mismas emociones, siempre lo mismo, una rutina sin fin, de la cual si no nos enfrentamos a todo ello, por supuesto no vamos a pasar la primera etapa. Bueno, ahí el 90% de los buscadores ya se quedó, pero hay un 10, ¿qué pasó a la segunda? Alegraos. La segunda etapa para los cabalistas y para todos aquellos que estamos dentro del camino espiritual, se trata del conocimiento simbólico. Es la etapa del sacerdote. Es de ver todo como un suceso mágico y un campo unificado. Aquí entra también la numerología, la intuición, la percepción, el tarot, bueno, todas las herramientas que ustedes puedan manejar o no manejar, no importa. También aprender a amar estando condicionados por el amor hacia uno, o sea, de dar y recibir en equilibrio, también se va comprendiendo y se van entendiendo. El sacerdote empieza a sentir y a vivir lo que es el verdadero amor, sin límites y en un correcto orden y equilibrio. Y se vuelve un ser mágico, porque como va logrando grandes cosas, entonces la divinidad lo va premiando de grandes cosas. Y él va entendiendo que solo al que se tiene se le da, y al que no tiene aún eso se le quitará. Entonces no es tonto el que está en la etapa del sacerdote, y acumula más y más tesoros para ser más y más ricos en sabiduría, en conocimiento y en luz. Y luego la tercera etapa, que es la etapa del rey, bueno, es la etapa del llegar al silencio, al de la realización, al pardés, a la concreción de la piedra filosofal. Nosotros hemos hablado mucho de alquimia, y la cábala son absolutamente hermanas. No se puede separar una de la otra. Y ahí es entonces que podemos nosotros vivir y experimentar lo que los cabalistas llaman el Merkabah. ¿Han oído hablar del Merkabah? Tal vez hay por ahí meditaciones y bueno, y ahora bajamos el Merkabah y entramos a él y viajamos por... No, esperen, no es así tan simple. Ojalá fuera así.
El Merkabah es el cuerpo o vehículo de luz que está diseñado con el objeto de permitirnos pasar a través de las dimensiones y comunicarnos con los diferentes universos, pero de manera concreta, tangible, vivencial, no imaginativa, ilusoria, no, real. Hoy estás aquí y de ratito te vas a donde quieras. Los cuerpos y la conciencia se unen en el sexto nivel para definitivamente tener acceso al espíritu o Keter, séptimo chakra. Su naturaleza es cristalina y geométrica. Las interrelaciones de estos campos desarrollados en nuestro cuerpo o vestiduras conectan con el universo a través de un orden y armonía en su estructura que lo vuelve ilimitado. ¿Qué significa? Ya cuando tienes tu cuerpo de luz, tienes tu Merkabah, tienes tu piedra filosofal, tu vehículo para ir hacia donde quieras, no hay límites en espacio y en tiempo. Porque así como nosotros tenemos esos centros energéticos, esas sefirot o chakras también, que son ventales y portales a esos otros universos, todos ellos no son totalmente accesibles. Entonces imagínense lo que pudiéramos llegar a vivir, a descubrir, a experimentar, a conocer. Como niños con juguete nuevo, a cada momento y a cada instante. Regalos y más regalos. No habría más que éxtasis permanente y regocijo. Vale la pena, trabajar para alcanzar el Merkabah. Pero bueno, eso significa entonces llegar a Keter, a la corona. Pero claro, para eso el cuerpo físico tiene que estar ordenado. Empecemos por aquí. Cuerpo físico, ya vemos en Malkut representado. Luego el cuerpo eléctrico, cuerpo vital, representado por Yesod. Luego el cuerpo de las emociones y electromagnético, Hot y Netzach. ¿Sí? Luego el cuerpo del pensamiento mental inferior, Tiferet, o el chakra del corazón. Y el cuerpo mágico o mental superior, Chesed y Geburah, para así entonces unificar esa dualidad en Chokmah y Binah. Eso ya es divino, ya se unifica el yin y el yang, el símbolo. Ya vamos a hablar un poquito más de las Sefirot, pero entonces así es que se conforma el Merkabah, ¿sí? Y las Sefirot, ahora sí, representan las distintas etapas del proceso creativo del hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Si hay un mapita del universo y de nosotros, aquí lo tienen, muchachos. Ahí está. Eso es lo que somos. ¿Sí? Es el mapa para llegar al despertar, siendo emanaciones a regiones y mundos. El mundo físico vital, como dije, el mundo astral inferior y superior, el mundo mental, el mundo causal, el mundo búdico, el nirvana, el paranirvana, el maharanirvana, etcétera, los diferentes mundos. Los 10 círculos ubicados están en 3 columnas verticales y conectados por 22 líneas o senderos. Los 10 círculos son llamados Sefirot, palabra que significa zafiro. ¿Sí? No es casualidad que signifique zafiro. Las 2 columnas, una a la derecha y otra a la izquierda, ¿sí? A la derecha y a la izquierda, están en movimiento. En cambio, la del medio está fija. ¿Por qué están en movimiento? Porque son las polaridades a las cuales nosotros vivimos oscilando. ¿Recuerdan ustedes que dijimos primero tenemos que saber quiénes somos? ¿En qué nivel nos encontramos de desequilibrio? Para luego alcanzar el equilibrio. Alcanzar la Sefirot del medio. La de la derecha están las Sefirot que aseguran los principios masculinos y la piedad, que son Josmah, Chesed y Netzach. ¿Sí? Aquí las tenemos. Y la de las izquierdas son las Sefirot femeninos, también llamados de severidad,
que son Binah, Geburah y Hod. Ahí las vemos muy bien. Y en el centro es el sendero por donde expandimos la conciencia a través de Malkut, Chesot, Tiferet, Keter. Y bueno, algunos ponen Adat aquí. Yo preferí ponerla aquí con una vela que bueno, ahora se apagó porque no hay conciencia. Porque Dat está en movimiento, no está fija aquí. Depende del nivel que nos encontremos. A veces está más inclinada hacia la derecha, otra vez hacia la izquierda. Lo ideal es que esté por el medio y que alcance este nivel. Si llega hasta aquí, entonces sí logramos la fusión y la unidad. ¿Sí entienden la labor y el trabajo de Dat? Aunque para muchos cabalistas Dat no es una Sefirot. Nosotros vamos a ponerla como Sefirot, pero una Sefirot especial, que nos habla cómo nos encontramos. O sea, un maestro para saber en qué nivel estamos, qué tanto estamina tenemos. Los videojuegos, ¿no? Estamina. Nos ve Dat. A ver, Dat, el dato. Ah, perfecto. Dat, el dato dice que estamos a un 20%, 30%. Bueno. Y así, para que lo podamos entender. Keter, la primera, es la corona de la cabeza y se refiere a la glándula pineal. La corona simboliza el poder espiritual de recibir e integrar en la propia conciencia el placer de la revelación divina. El poder de la voluntad, o sea, la cabeza extendida de Keter, refleja la omnipotencia de Dios. Fe absoluta de que Dios es todo y todo es Dios. Bueno, a los reyes le ponen una coronita, ¿no? Simboliza eso, que Keter está activada. Pero claro que los reyes verdaderos no hablan de una corona física, ni les interesa una corona física. Los reyes verdaderos tienen la corona de Keter. Esa que se ponen aquí no sirve para nada. Es pura baratija eso. Luego tenemos a Jotma, Chokma o Jotma, la sabiduría del hemisferio derecho, el paladar de la autoanulación, ya que hay un sentido interno espiritual de paladear que es inherente a Jokma, que procede y despierta el sentido de la visión, glándula pituitaria. Es asociado en el alma con el poder del conocimiento intuitivo, es la habilidad de observar profundamente en algún aspecto de la realidad y extraer su esencia, ¿sí? Si no somos capaces de ver profundamente, todavía hay que seguir trabajando con este hemisferio derecho, el hemisferio intuitivo, perceptivo, ¿no? Luego tenemos a Vigna, pero fíjense, antes que pase a Vigna, se lo asocia con el paladar, porque realmente se saborea la divinidad con el hemisferio derecho. Pero claro, tiene que estar en equilibrio con Vigna. Con Vigna. ¿Sí? Tiene que estar combinado. Con Vigna. Que es la inteligencia siempre activa, el entendimiento. Es el hemisferio izquierdo, el poder de análisis conceptual y de razonamiento, que implica también la habilidad de examinar el grado de verdad o falsedad inherente en una idea en particular. El sentido de la audición es la habilidad de explicar y simplificar conceptos, tanto a uno mismo como a los demás. También Binah significa alegría, porque no hay más grande alegría que cuando lo entendemos, cuando bajamos ese conocimiento. Porque lo podemos vivir, pero si no lo entendemos, no lo comprendemos, crea confusión. Eso les ha pasado a muchos de los pequeños aprendices de sabios que tenemos en el grupo, a los pequeños místicos que somos y que estamos en formación. Viven cosas maravillosas, pero quedan como perturbadas porque no las pueden explicar. Y ya cuando las explicamos, ya se sienten tranquilos y están felices. ¿No es así? Luego tenemos a Yesed. Aquí está Yesed. Que es grandeza, compasión, amor. Es el brazo derecho, Yesed. Está asociado en el alma con el deseo de abarcar la creación toda y agraciarla con su amor, con su bondad.
como la fuerza expansiva que impele el alma a conectarse con la realidad exterior y hacer de esta realidad un mundo mejor. Por eso en el hasidismo sacan Hasid de Chesed, ¿no? Eso lo identifica a ellos. Correspondiente entonces a esa séfira de Chesed, tiene que estar en equilibrio con Geburá. Porque Geburá es la justicia. Es el brazo izquierdo, que era como decíamos, se le da solo al que corresponde, muchachos. ¿Sí? Al que se lo merece. Geburá tiene que estar en equilibrio. La mano izquierda también tiene que ayudar y complementar a la mano derecha. Es asociado en el alma con el poder de restringir las propias necesidades innatas de brindar benevolencia a los demás. Cuando el receptor de tal bien es juzgado indigno de él y propenso a darle un uso no correcto, es decir, el atributo del juicio, lo que le permite a uno vencer a sus enemigos tanto externos como internos. Mientras que el brazo derecho de Chesed se ocupa de acercar a los otros, el brazo izquierdo de Geburá se reserva la opción de repeler a aquellos que es considerado injusto. Miren, qué bonito, ¿no? Este equilibrio. Luego viene Tiferet. ¿Cuánto vamos, Ricky? Uy, 1 hora y media. Voy a ir rápido aquí. Tengo mucho más, pero creo que lo voy a dejar para una próxima charla, porque la verdad es que hay muchas cosas que tenemos para compartir y es un video bastante largo, ¿no? Si lo hiciéramos completo. Creo que lo vamos a continuar en la sexta esto. Pero seguimos con Tiferet. Tiferet es esplendor, belleza, el corazón, el yo oculto. Es asociado en el alma con el poder de redimir o reconciliar las inclinaciones conflictivas de Chesed y Geburá, como así también permitir y brindar y servir a aquellos que sufren, entendiendo que al darse uno también se da y viceversa. Es pura misericordia. Fíjense ustedes, Tiferet es el corazón. Y Tiferet se abre cuando está en equilibrio Geburá y Chesed. ¿Sí? Si no, si hay un desequilibrio, Tiferet sufre. La verdadera persona no emerge. Es el falso yo que gobierna y rige nuestra vida con el miedo, el temor, la duda, la inseguridad. ¿Sí? O la total y absoluta entrega de manera indiscriminada, que nos vacía, nos agota, nos enferma. Bueno. Luego viene Netzach. Aquí tenemos Netzach del lado derecho. De momento, la palabra Netzach denota tanto victoria como eternidad. Se puede decir que la misma victoria definitiva de Netzach es sobre la muerte misma. Es asociada en el alma con el poder de vencer aquellos obstáculos que se encuentran en el camino de la realización de cada uno, como está reflejado en su correspondencia con la pierna derecha, la cual es el primer miembro, se supone que debe de ser, con la cual nos debemos de levantar y tocar el suelo, ¿no? Me levanté con la pierna derecha, decimos, bueno, entonces va a ser un día que voy a vencer todos los obstáculos. Si me levanto con la pierna izquierda, bueno, tal vez resulte otra cosa. ¿Sí? Pero claro, Netzach entonces representa la pierna derecha y es esa séfiro la que me va a ayudar a vencer los obstáculos. Pero al otro lado tengo a Jod, que no lo puedo tampoco obviar. Y Jod es majestuosidad, esplendor, reconocimiento. Es la pierna izquierda y es asociada en el alma con el poder de avance continuo, con la determinación y perseverancia, nacido de un mandato interno muy profundo, con la finalidad de la realización de los propios objetivos de la vida. También se manifiesta como el poder de expresar gratitud y también como el poder de confesión y sinceridad. O sea, sí es verdad que tengo que salir a vencer todos los obstáculos, pero primero, no me debo de rendir, no me debo de dejar desalentar y debo de ser sincero. Y cuando me equivoco, cuando hierro, cuando atropello, tengo que saber pedir perdón.
Ahí está la función entonces de Hod, ¿sí? La de la pierna izquierda. Luego tengo a Yesod. Aquí lo tenemos a Yesod. ¿Qué parte es esta? Entre las piernas. Bueno, ahí está. Es el fundamento, la generación, a la piedra angular de la estabilidad. Es la fundación, es decir, el poder de llevar un acto a su conclusión. Es el sistema generativo o órgano reproductivo en el hombre y por supuesto el útero en la mujer. Es asociado en el alma con el poder de contactarse, conectarse y relacionarse con la realidad exterior. El Yesod es el pequeño y estrecho puente entre el infinito potencial de procreación que debe fluir de dentro sin caer en la dispersión. O sea, muchachos, sublimar, ¿sí? A eso en términos más coloquiales aquí. Aprender a adquirir una verdadera autorrealización en la vida, porque así como podemos generar vida hacia afuera, podemos generar vida hacia adentro. Y entonces hay que aprovechar esa energía vital universal, y esto los cabalistas lo sabían perfectamente. Es la piedra angular para que todo el árbol se ponga en funcionamiento y se active y se prenda el pinito. El arbolito de Navidad, con toda su lucecita. Y bueno, por último tenemos al Malhut. No me lo vean mal, por favor, no porque esté en la colita es malo. No. Malhut, el reino, el principio de las formas, de la materia, se representa con los pies. Es llamado a menudo el mundo del habla, también, y le permite a uno ejercitar autoridad, poder, pureza también. Sirve como un instrumento para establecer una identificación con la realidad exterior, ¿sí? Porque con los pies es que nosotros tocamos la tierra, y los pies descalzos, ¿no? Simbolizan la humildad, simbolizan la sinceridad, simbolizan esa conexión con la tierra que debemos y tenemos que tener. Requiere entonces también una extrema sensibilidad para poder activar esa Sefirot. Y por supuesto una gran versatilidad para poder acomodarnos en los diferentes escenarios y necesidades que este mundo de la materia nos ofrece. Porque eso de ser humildes, eso de ser mansos, eso de ser sinceros, no significa que seamos ovejas en esta selva y que nos puedan comer vivos. No. Tenemos que tener pies ágiles, así como Messi, como Cristiano Ronaldo. Saber tener un buen swimming, para poder desenvolvernos. O sea, no es fácil tener activado a Malhut. Se requiere entonces de un trabajo importante. Y por último, Adad, como dijimos, que ya les había explicado, aunque por muchos no es reconocido como una Sefirot, es el conocimiento vivencial. Es el cerebelo, aquí representado cuando lo subimos arriba, ¡pum!, se aloja en el cerebelo, que es el que, fíjense ustedes, a nivel físico, el cerebelo nos da ese equilibrio y nos mantiene en movimiento. Toda la parte del sistema nervioso está conectado al cerebelo. Entonces cuando ya se aloja Tata ahí, perfecto, ya tenemos en equilibrio todo ese árbol y todas esas Sefirot. Pero hay que llevarlo hasta ahí, porque está muy maltrecho por abajo. ¿Sí? Hay que ver si puede andar entre estos dos. Y siéntanse afortunados. Y si andan ya en este nivel, fantástico. Y ya estamos hablando de hombres superiores si entramos en el terreno de Tíferet para arriba. Bueno, por último, al trabajar con la Sefirot, y aquí voy a terminar, tengo más para decir, creo que lo voy a continuar en la próxima charla, pero al trabajar con la Sefirot podemos descubrir nuestra constitución energética a través de polaridades, el yin y el yang, el mental, emocional, espiritual, terrenal, activa, pasiva.
Trabajar con la Céfiro, entonces podemos descubrir nuestros puntos fuertes o habilidades especiales en su aspecto físico, creativo, mental, intelectual, espiritual. Trabajar con la Céfirot entonces nos muestra patrones de conducta en relación con diferentes áreas de la vida a nivel familiar, laboral, sentimental. Trabajar con la Céfirot nos muestra nuestros posibles colapsos de energía en relación con las diferentes partes del cuerpo y sus correspondientes afecciones, que tenemos que robustecer, que tenemos que sanar, que tenemos que mantener presente. Trabajar con la Céfirot nos muestra nuestros posibles lazos kármicos con algunos o varios miembros de la sociedad, familia y pareja. Trabajar con la Céfirot muestra nuestra posible herencia en lo que respecta no solo al karma familiar, sino al karma que tenemos como alma. Nos muestra los dones y talentos y también los pendientes. Trabajar entonces con la Céfirot, por último, nos muestra el propósito de vida en relación al aprendizaje vivencial que hemos venido a desarrollar y por fin poder encontrarle el sentido al sentido. Y hasta aquí voy a terminar entonces en esta conferencia, pero vamos a continuar con la gematría en la próxima charla y vamos a continuar con el tarot y la numerología y todo esto que tiene que ser explicado porque forma parte importante de la Kabbalah. Y muchísimas gracias por seguirme hasta aquí y acompañarme. Y por favor, no pierdan el sentido y encuentren el sentido a todo el sentido. ¿Qué es el sentido? Bueno, hasta aquí. Bye, bye, gracias, hasta luego. Muy bien. Creo que dije cosas sin sentido, pero bueno.